no con relación a la vida que nosotros concebimos y administramos de acuerdo a nuestra conciencia humana, porque esa es la diferencia entre la persona espiritual y la persona de la carne, la presión de ese pecado en la carne imperfecta que es mortal. Entonces el principio del regreso es el administrar lo que hablábamos esta mañana, administrar el alma, porque el alma es el bebé que lleva este cuerpo y nosotros podemos formarla o deformarla. Por lo tanto, la vida nuestra está sujeta a estar pendientes permanentemente de lo que estamos haciendo con esa gestación de nuestra alma. Por eso el Señor nos muestra vida como una cuerda floja extendida sobre un gran abismo. El abismo es el mundo, la cuerda es la vida. Y esa vida en Cristo se vive en la fe, que es la vara que nos da equilibrio para pasar por esa cuerda floja. Al otro lado está Jesús, esperando. Ese camino a Jesús, con el equilibrio de la vara, se logra únicamente alcanzar si tenemos los ojos colocados en Jesús. Porque si colocamos los ojos solo en la vara que es la fe, solo en la cuerda que es la vida, o solo en el mundo que es el abismo, no alcanzamos a llegar al otro lado. Porque una fe sin amor no tiene fuerza ni es camino, porque el amor es Jesús. Y si tenemos fe, pero tenemos fe en el paso que estamos dando, y utilizamos esa fe como equilibrio para dar ese paso, pero la atención la tenemos puesta en el mundo que es el abismo, no podemos llegar al otro lado. Entonces el Señor nos muestra cómo debemos caminar sobre esa cuerda floja y estar permanentemente alertas, porque de lo contrario no llegamos, y con los ojos puestos en Jesús. Dense cuenta ustedes que hablar del eterno presente de Dios es tener esos ojos puestos en el eterno presente que es Dios mismo en la persona de Jesucristo, que se nos hace visibles a nosotros en lo que antes nunca fue posible para el hombre ver. Como dice el apóstol, a Dios nadie lo ha visto, pero al mismo tiempo nos dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. En una oportunidad, meditando en el Santísimo, estaba yo hablando con el Señor en una misión que estaba en Portugal, y le dije al Señor que me mostrara, hablando de la invisibilidad. Esto me ha ocurrido en varias oportunidades, que el Señor me lo ha mostrado en diferentes lugares, de lo invisible de Dios. La última vez fue en Portugal, pero esta es la claridad de lo que el Señor me muestra. Él dice, yo no soy invisible, yo soy perfectamente visible. Y por eso es que tienes que ser perfecto para que me puedas ver. La razón por la cual no me puedes ver es por la imperfección de tu pecado. Y por eso Jesús pide, sed perfectos y santos como mi Padre es perfecto y santo, para que puedan vivir en la gloria de Dios y tener la visión beatífica, que es el encuentro con Dios que perdimos por el destierro. Ustedes se acuerdan en Génesis cómo Jesús le revela a Moisés de que él caminaba por el paraíso y Adán y Eva lo veían y caminaban con él, y en una oportunidad se le escondieron. Eso es lo que nosotros descubrimos en Cristo, que es el regreso a esa gracia de poder caminar con Él otra vez. Pero ese encuentro con el Señor tiene que lograrse en el perfecto presente. Vivir el misterio del presente de Dios en esta vida es vivir en obediencia, atentos y alertas a cada paso que estamos dando. Que nuestra vida humana está sujeta a una serie de acechanzas, no solamente del espíritu del mal, sino de nuestra debilidad por la naturaleza del destierro en nosotros, que es el mismo pecado original que late, respira, vibra, actúa en nosotros, y es inevitable, no podemos escaparnos de él. Como dice San Pablo, en mí actúa una ley. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Una ley que me inclina a pecar, mas ese pecado no soy yo, pero habita en mí. Y no puedo hacer nada al respecto hasta que no salga de este estado de destierro. Pero la prueba, ¿cuál es?
vivir dentro de esa ley sin obedecerle. Esa es la prueba. ¿Y cómo se puede lograr algo si es la propia naturaleza? Se puede lograr únicamente en Cristo nuestro Señor. Él fue el único que nos trajo la fuerza para superar y podernos parar sobre la serpiente. Por eso, haciendo una reflexión espiritual específica sobre la simbología de nuestra religión, que son lecciones específicas, místicas, la Iglesia nos presenta a la Virgen María parada sobre la serpiente. Nos presenta a San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, parado sobre el diablo. Y nosotros vemos al diablo con los ojos abiertos. Usted nunca ve el diablo debajo de San Miguel muerto, ni la serpiente en la que la Virgen está parada, ahí ya destrozada. No, vivos. Pero no es que nosotros vamos a acudir a la Virgen, gracias Virgencita por pararte en la serpiente, gracias San Miguel por pararte en ese horrible demonio que me hace tanto daño. No es eso, es que la Iglesia nos muestra a nosotros el camino, la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Párate en la serpiente. ¿Y dónde está la serpiente? Dentro de mí. Por eso yo tengo que asegurarme que me pare en la serpiente todo el tiempo, porque si le quito el pie de la cabeza me pica y ese veneno me mata. Por esa razón, antes de que el veneno llegue al corazón, cuando la serpiente me pica, debo acudir al tribunal de la misericordia, que es el sacramento de la reconciliación, la confesión. Hay que correr, porque si el veneno llega al corazón lo endurece y eso causa la muerte del alma. Entonces, el Señor nos llama a través de todo lo que nos enseña, por intermedio de la simbología de nuestra religión, a entender el misterio de lo que es la serpiente y el dragón, de lo que es la serpiente vieja, el dragón, de lo que es el demonio que está en nosotros. Y no es que estemos posesos, para que no entiendan mal, y no es que dentro de nosotros viva el diablo, no es así. Estoy hablando de una naturaleza que tiene la savia del bien y el mal. ¿Por qué? En la desobediencia al pecado original, nosotros naufragamos dentro del árbol del bien y el mal, en esa ciencia, y tenemos un conocimiento que no debíamos tener, porque nos lo comimos. Y por eso tenemos sed de conocimiento humano, sed de información. Nuestra peor debilidad es nuestra curiosidad. ¿Por qué el católico tiene esa sed de buscar enseñanzas del vecino? Por el pecado original. Porque si fuera fiel, mire, si usted fuera un católico verdadero, no tendría suficiente con 200 años de edad para siquiera vivir e imitar el ejemplo de uno de los 33 doctores de la Iglesia. No tendría tiempo para eso. Ni siquiera le alcanzaría a usted la vida entera, por larga que sea, para imitar un solo doctor de la Iglesia. ¿Por qué se llaman doctores de la Iglesia? Porque recibieron una infusión del Espíritu Santo tan impresionantemente grande, que escribieron obras tan grandes y tan largas, durante su vida no terminaron de generar información tras información todo el tiempo, que la Iglesia no ha alcanzado ni a publicar todo lo que hicieron. Interminable. Y se necesita, pero los más increíbles exégetas para penetrar el misterio de lo que escribieron. Un solo doctor de la Iglesia. Ahí se da cuenta usted cuando el católico está perdido, cuando empieza a leer lo del vecino y a buscar información en otras partes. ¿Quién es ese? Es un católico que cayó en el pecado original, en la malicia, en la sed de información. Por eso nosotros tenemos que centrarnos específicamente en la atención al presente. ¿Y cuál es el presente? San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Quédate ahí, no te muevas. Quédate ahí quietecito, porque ahí es donde está tu lección. Y tu lección es específica. No puedes distraerla. Tienes que estar enfocado en ellas. La atención tuya tiene que estar puesta en esa lección. Y la lección está dada. Todo ha sido revelado. No hay nada nuevo. Nadie puede venir a traerme ningún espectáculo de revelación y absolutamente ninguna información nueva. Nada. Absolutamente nada. Todo ha sido revelado ya y está en el Evangelio. La interpretación de la palabra de Dios no puede ser humana. Ningún ser humano puede interpretar las Escrituras.
Ninguno. Si Dios no sopla el Espíritu Santo en mí, yo no puedo entender absolutamente una sola palabra del Evangelio, de la palabra escrita. Hay mucha gente astuta, intelectualmente preparada, con las más increíbles disciplinas de dicción, de lenguaje corporal, y conocen dinámicas. Yo conozco escuelas en los Estados Unidos donde preparan predicadores y los preparan con lenguaje corporal, dicción, imagen, y manejan las pasiones, y manejan las culturas, las idiosincrasias, manejan las pantallas y el sonido, los micrófonos y todo eso. Y es un evangelio vacío y hueco, pero emocional. Y levantan las masas a gritar, y se cae la gente y grita por las emociones que traen calculadas, de hombres vacíos, palabras huecas, llenas de sabiduría, llenas, y llenas de toda clase de información bíblica. Pero les cuento, eso es como perseguir el viento, porque ahí no hay nada. La palabra de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios transforma al hombre en la sencillez absoluta de lo elemental, no de la sofisticación intelectual del hombre, ni la impresión de su gran memoria. Eso no es unción. La memoria no es una unción. La memoria no es una unción, es una cualidad humana. Obviamente que todo tiene origen divino, pero hay que distinguir muy bien una unción de una cualidad humana. Entonces, para que el hombre tenga unción en el Espíritu, tiene que tener el don del Espíritu. Y el don del Espíritu no me pertenece a mí. Ustedes han visto que hay gente que dice que fulano de tal tiene un don de no sé qué, y yo le estoy pidiendo dones al Señor. Ese es un cristianismo chueco, porque la realidad es esta. Cuando se habla de los dones, ¿de quién dicen que son los dones? Y aquí, entonces, ¿cuál es el origen y el propietario de esos dones? ¿Y de dónde están? En el Espíritu Santo. Si yo estoy bautizado, yo tengo los dones del Espíritu Santo. Y el número 7 es un número infinito. O sea, el Espíritu Santo tiene infinita cantidad de dones. A nosotros nos los presentan en forma 7, porque es un número que los judíos lo representan como infinito. Pero miren ustedes que a través de mí se puede manifestar cualquier don del Espíritu Santo, porque el Señor, si Él quiere, lo activa. Y uno puede imponerle manos a un enfermo y se sana. Una persona, pueden pasar miles de cosas, pero eso no quiere decir que yo tengo el don de sanación. No, el Señor actúa a través de mi sanación cuando yo impongo las manos, si Él quiere. Pero después de que yo termine de hacer eso, termino siendo una vasija de barro vacía, sin nada. Sin nada. Porque el que actúa a través de mí es el Espíritu Santo. Y por eso el hombre hace culto a los dones, para hacerle culto a los hombres. Para eso. Y andan detrás de la gente con dones, porque están haciéndole culto a los seres humanos. Y los levantan en pedestales como si tuvieran poderes. Ese es el culto a la humanidad, que está perdido, que no tiene nada que ver con Dios. Y nos roban el presente. ¿Por qué nos roban el presente? Porque cuando yo le pongo la atención al poder humano que se manifiesta a través de una persona en forma espiritual y lo considero divino, como un don dado a esa persona, pierdo la atención en lo que yo estoy haciendo con el Señor y le doy la atención al culto humano a la persona que no le debo dar. Porque no podemos hacerle culto a los hombres. Nunca podemos colocar un ser humano en un pedestal. Nunca. Nunca podemos dejar que una persona nos manipule, nos gobierne, nos maneje, absolutamente nunca. Usted nunca se puede poner en obediencia a otra criatura, solamente se puede poner en obediencia a la jerarquía eclesiástica, pero en lo eclesiástico que es el Espíritu Santo, o sea, en la doctrina, pero no en las enseñanzas humanas que sujetan al hombre a obedecer cosas humanas. La disciplina de la vida monástica está basada únicamente en el Evangelio. Por eso San Benito que crea las reglas monásticas, las inventa, debido a todo ese paganismo que había, tanta gente que se convirtió del paganismo, que ya todo el mundo era cristiano, y la mayoría lo hicieron por política, otros por conveniencia, otros por curiosidad, y en esos tiempos era muy importante tener conocimiento que estuviera al día, o sea, las cosas que están en el momento. Eso, los griegos en el Areópago, que iban a mirar los poetas y todo esto, hasta San Pablo predicó ahí, porque les interesaba oír de todo.
pero era simplemente como una droga, era algo que los excitaba, era como comer, igual. Entonces por eso San Benito se inventa las reglas monásticas y empezamos a tener monasterios. No solamente, eso no es el principio de los monasterios, pero es el principio de reglas monásticas que la Iglesia empieza a utilizar masivamente. Antes de él habían otros hechos parecidos, pero es la organización de la misma forma que se formó el rosario, que se empieza con salmos y luego los salmos se unen en pepitas y luego se convierte en esto y lo otro y termina el rosario. Son los dones del Espíritu Santo caminando a través de los tiempos en la Iglesia. Pero esas reglas monásticas, ¿en qué están basadas? No en que un monje le dio por inventarse algo para subyugar y manipular a otro ser humano en obediencia. No, porque ese monje diseñó unas reglas monásticas basadas en el Evangelio, estrictamente en el Evangelio, y no en mi ideología, y no en mi concepción de mi religión, y no en lo que yo estoy buscando conquistar supuestamente para su bien. Porque si yo estoy buscando conquistar algo para su bien, lo primero que le enseño es a obedecer el Evangelio tal y como está escrito, y no como yo me lo estoy inventando. Y por eso viene la manipulación de las sectas, la manipulación de la gente que gobierna a otras personas con disciplinas extrañas de hombres, y les manejan su vida, se las manejan. Entonces les roban el presente. ¿Por qué? Porque no los dejan pensar, les quitan la voluntad. A la única persona que usted le puede entregar su voluntad es al Señor, a nadie más. Nadie le puede entregar la voluntad a otra criatura. Fíjense ustedes que en el sacramento del matrimonio, si usted lo lee bien, y cuando usted lee lo que San Pablo dice del matrimonio, el hombre le pertenece a la mujer le pertenece al hombre, el uno le obedece al otro, el otro le obedece al otro, pero nunca dice el uno es esclavo del otro, uno solo del otro. Eso no existe. En la ley de Moisés sí, la mujer era esclava del hombre, porque todavía no le había llegado la libertad a Eva. Y el hombre en la esclavitud de ser el administrador de la mujer. Ambos estaban en un problema grave por el mismo destierro. Y cuando Jesús llegó, le dio la palabra a la mujer otra vez. La permitió ser igual al hombre. Y la llamó de uno a uno. Y se terminó el ayuno de Eva. Se terminó. Cristo terminó con eso. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de abrazar el presente, el misterio del presente? El tener la claridad de que nosotros no podemos ser esclavos de ninguna criatura. No podemos entregarle en obediencia a ninguna criatura. Nosotros solo le obedecemos a Dios, nada más. Por eso nuestra doctrina, nuestra fe, está perfectamente diseñada en jerarquías para entender que esa jerarquía nos lleva al sacerdote supremo. Si yo le obedezco a mi parroquia y estoy sujeto a reportarme a mi sagrario, porque usted sabe que una persona sin parroquia es una rueda suelta. Si yo me reporto a mi sagrario, entonces tengo el guardián del sagrario, que es el sacerdote, y estoy en obediencia automáticamente al obispo y al papa. ¿Y dónde termino después de eso? Pues en el sacerdote supremo, que es Jesús. Para poder llegar a Jesús tengo que escalar, me toca escalar. Y para alcanzar llegar a la altura de esas escalas me toca caminar por la jerarquía en la forma que Él me lo enseñó. ¿Y qué es lo que el diablo le enseña a uno? Tú puedes llegar directamente a Jesús. Ese es Martín Lutero, ¿cierto? Directamente a Jesús. Olvídate de jerarquías, tradiciones sagradas, lo que tú quieras, eso bótalo. Eso se lo inventó el hombre. ¿Cuál inventó? Jesús escoge 12 apóstoles porque funda una iglesia en ellos. Las columnas, esas columnas grandes de la ciudad de luz que describe San Juan, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Esas son. El Señor me mostró a mí que se necesitan tan solo 12 santos vivos en la tierra para mantener la tierra todavía en la misericordia de Dios. Nada más 12 santos, porque son la extensión de las columnas de la Santa Jerusalén. Y sobre esas columnas se mantiene la iglesia. Por eso dice el diablo, el infierno nunca prevalecerá contra la iglesia, jamás. Porque la extensión de la misericordia de Dios tan grande, de la Santa Jerusalén, que es nuestra ciudad, que es nuestra real ciudad del cielo, de luz, está extendida hacia nosotros en la misericordia de Dios, y por eso permanentemente Dios en la tierra mantiene siempre 12 santos vivos. Y hay momentos de la batalla espiritual tan horrible como este en que estamos hoy, que es uno de los momentos de la historia de la iglesia donde más santos vivos hay.
en este momento. Por eso viene la fuerza del laicado, la santidad del laicado, la perversión del clero, y no necesariamente el clero es perverso, sino la perversión del clero. Ustedes me entienden a qué me refiero. Es la decadencia de la iglesia por dentro. Pero el laicado viene a rescatar, pero no porque el laicado pues algo privilegiado, sino porque nos toca a nosotros. Es el ejército. ¿Ustedes han visto volar los pájaros en manadas? Uno ve un pajarito adelante y se imaginaría uno que ese es el líder. Y de repente el viento sopla de otra manera y del centro sale un grupo de pajaritos y queda uno adelante que estaba atrás antes. Y se da uno cuenta que no hay líder. ¿Cuál es el líder del vuelo del pájaro? El viento. ¿Y quién son los vientos? Pues Dios. Entonces, ese es el ritmo de la iglesia. La iglesia lleva un vuelo. Y es el vuelo con el viento del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la jerarquía no está en el hombre. La jerarquía está en ese viento del Espíritu, en ese fuego. Ahí es donde está la jerarquía. Es la cabeza de todas las jerarquías. Y para poder entender el misterio del presente, debemos entender que el hombre que vive en Dios está suficientemente ocupado con preocuparse por vivir el día de hoy. Mire, una persona santa y sencilla está perfectamente presente donde está. Tan presente que parece invisible. Ustedes se dan cuenta que la persona entre más humilde es, menos presente está para nosotros, porque se comienza a ser visible por la imperfección de nosotros, que no podemos ver al humilde. El humilde es insignificante. Miren ustedes que en una familia de estas ambiciosas, donde hay 10 hijos y 9 son conquistadores del mundo y tienen dinero y fama y poder, y hay uno que no le interesó nada de eso, a ese no le invitan a nada, y cada que hablan de él dice: el pobre Tomás nunca logró hacer nada, ese no tiene ambiciones, pobrecito. Es que yo creo que él inclusive tiene algunos problemitas, y resulta que ese es el único santo de la casa, el único que de repente va a salvar toda esa familia de astutos, el único, porque es que la humildad hace al hombre invisible entre el orgullo. Y por eso una persona que es humilde no ocupa espacio, pasa desapercibida. Entre un grupo de personas del mundo, ¿a quién es el primero que le ponen la atención? A que siempre miran antes de hablar, a que siempre preguntan todo y todo. El distinguido. ¿Y quién es el distinguido? El pretencioso, el orgulloso, el que lleva el poder humano. A ese todo el mundo le pregunta, porque lleva la fuerza. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Y quién tiene al Señor? Ese que no es pretencioso, ese que es humilde, ese tiene la bendición, ese tiene la unción, ese tiene al Señor. Pero donde ese no van, donde ese no van. Y por eso dentro de nuestra iglesia de hoy, una iglesia emocional, orgullosa y pretenciosa, lo más popular son el escándalo del Evangelio, un ruido, una cosa asquerosa, horrible, porque es una exhortación falsa a una obediencia que ni ellos cumplen, los mismos que predican. Son una contradicción total, fariseos. Como dice el Señor, le ponen cargas a los demás que ellos mismos no soportan ni son capaces de llevar, y exhortan a la gente con cosas que no cumplen, con mentiras. Es un evangelio emocional y la gente se emociona. ¿Ustedes saben lo fácil que es emocionarnos a nosotros? Facilísimo. Basta con crear espectáculos. Usted crea espectáculos y se pueden calcular, y se puede impresionar la gente con la palabra de Dios, con espectáculos religiosos, con escenarios. Pero la realidad es que lo único que puede transformar al hombre y mantenerlo en el presente misterioso de Dios es la simplicidad total, la humildad, la sencillez. Eso es el presente. Es un ser cuya única ambición es el servir, el amor. Todos los demás primero, yo de último, por naturaleza, por naturaleza. No está buscando sus beneficios en nada. Está buscando siempre el beneficio de los demás, porque ama sinceramente y no le falta nada. Ustedes ven un sirviente de un castillo, y ese sirviente es la persona de confianza del dueño del castillo.
la única de confianza. No confía ni en la esposa, ni en los hijos, ni en nadie, ni en sus abogados. La persona de más confianza es esa sirviente humilde, que es la única que no quiere tener ese castillo, ni le interesa, porque tiene la riqueza del espíritu, la sencillez. Y ese hombre rico y astuto sabe que esta es la única que no lo envidia, la única que no le roba, la única que no tiene absolutamente ningún interés en él, más que asegurarse que descanse, que de pronto ore o lloro por usted, y está buscando la salud de su alma, la salud de su cuerpo, lo está cuidando. Siempre se preocupa por eso, y lo está sirviendo sin ningún interés. No le interesa ni el aumento de sueldo, nada, absolutamente nada. Y si ese amo del castillo le dice, Inés, te voy a regalar este castillo, se pone roja y dice, no, yo no lo quiero. ¿Y quién es la única que disfruta ese castillo? Inés. La única que se puede parar al lado del jardín a disfrutar las flores y conoce los últimos detalles del castillo que el dueño no conoce porque no tiene tiempo. ¿Cierto? Esa se acuesta en su camita en ese castillo tan increíble y disfruta las noches y la paz del castillo, y los demás están atormentados en sus colchones de plumas arriba, llenos de miseria, y son los dueños ¿de qué? Del viento, es lo que son dueños, porque ahí no está la verdad. El presente, la humildad de Inés, ese es el misterio del presente. Con esto no estoy condenando las cosas materiales, pero estoy condenando la posesión de ellas y la posesión de las ilusiones temporales, porque eso es lo que el hombre conquista como una vanidad y se pierde en eso. Por eso les decía hoy en otra reflexión, examínese en este momento y dése cuenta cuál es su más grande prioridad en este momento. Estar aquí presente y estar escuchando exactamente lo que yo estoy diciendo y aplicarlo exactamente en su vida en este momento, o usted simplemente está acá pero participando en otra cosa, en otro lugar. Y eso es lo que sucede casi todo el tiempo. Yo estoy acá pero estoy pensando en que estoy allá, y estoy viviendo atrás o adelante pero no acá, nunca acá. Por eso la Virgen María nos pide los cenáculos. Los cenáculos son una oración perfecta. ¿Y por qué son perfectas? Porque nunca vamos a poder lo suficientemente estar concretos en el presente para rezar todas esas Ave Marías en el presente. Pero cuando rezan dos o más, por eso dice el Señor, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en el medio. ¿Por qué? Porque dos sí pueden tener la unidad. Y es porque se cumplen dos cosas. Cuando dos personas se reúnen o más para orar, se cumplen perfectamente los dos mandamientos que resumen en la ley de Dios, que son amor a Dios y amor al prójimo. El amor a Dios es llevar al hombre a adorarlo, eso es amarlo, y entonces automáticamente amo al prójimo, porque lo estoy llevando a hacer lo mejor que pueda hacer en su vida, que es adorar a Dios. Entonces en esa unión está el perfecto cenáculo, y el cenáculo se extiende. Si yo estoy elevado durante una Ave María, el otro no. Y al final del rosario quedó perfecto, porque todas las Ave Marías estuvieron en el presente. A no ser de que usted esté en medio de un grupo de gente que vive en el espacio y todos están elevados en el Ave María, como sucede a veces. A veces entra uno a una iglesia y antes de la misa están rezando un rosario que parece una ametralladora, ¿cierto? No se, ni se les entiende las palabras, porque eso es religioso, no tiene nada que ver con la oración. Personas rezando cosas absurdas, son cosas ya ni para qué hablamos, todos sabemos de eso. Pero el sentido de vivir en el presente se conquista en la oración. La oración nos lleva al eterno presente de Dios, porque para poder usted centrarse a orar, el momento más grande de la oración es cuando en el corazón nace el impulso de orar, porque nosotros vivimos en la oscuridad del mundo. Y para poder estar en presencia de Dios tenemos que encendernos en la luz de Dios. ¿Y cómo nos encendemos en la luz de Dios? En el amor de Dios, que es fuego. Entonces la intención del corazón, en el momento que se dirige hacia Dios, se enciende en luz y quedo en presencia de la corte celestial, iluminado. Y para mantener esa luz, el combustible es la oración continua, o sea, la salmodia, toda esta recitación.
Hay gente que no entiende por qué vamos a recitar unas Ave Marías seguidas, por qué vamos a recitar esto, por qué vamos a leer un salmo tras otro salmo en voz alta, y por qué vamos a hacer estas cosas. Ese es el combustible de la llama que nos llevó a la presencia del Señor y nos mantiene en el eterno presente en una manera perfecta. Y si uno está en el eterno presente de una manera perfecta, se sana. Por eso, entre más tiempo permanezca usted en presencia del Señor, en ese estado perfecto de oración, más sanación recibe. ¿Por qué razón el hombre que vive un camino de santidad, cuando impone manos, sana a los enfermos? Porque no es que el hombre sane a los enfermos, sino que el hombre está parado en la luz. Y como el hombre está parado en la luz, cuando se acerca al que está en la oscuridad, le llega la luz y se armoniza. Y todo lo que está en desarmonía se armoniza por la luz que trae la persona que vive en la luz. Y esa luz es la que sana. Nada que haga el hombre, pero la luz que lleva es la que hace todo. Por eso San Lucas nos dice, cuando Jesús asciende al cielo y empieza la iglesia en la Judea, ya no le pedían a los apóstoles que le impusieran manos a los enfermos. Los alineaban en la calle y pasaban los apóstoles y su sombra los sanaba. Solamente cuando pasaban se sanaban, o con tocarles la ropa se sanaban. Pero no era, ustedes sabemos que no eran ellos, era lo que llevaban ellos, el Espíritu del Señor. Y esa es la luz que lleva el Santo, el Espíritu de Dios. Por eso cuando hay un Santo presente, todo se llena de paz. Y la gente tiene tiempo para pensar, y la gente tiene tiempo para reconciliarse, y la gente puede vivir un momento en el presente cuando el Santo está presente. Porque el Santo les trae la posibilidad de tener un momento de paz. Y esa luz se despliega e inunda los corazones, y los corazones se despiertan en una iluminación de conciencia. Y la iluminación de conciencia nos muestra a nosotros los cuartos oscuros del alma, del corazón, y nos damos cuenta que dentro de nosotros hay tantas cosas para cambiar, pero que todas se pueden cambiar en el Señor instantáneamente, con un ten misericordia, como el ciego de Jericó. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y hace tanto ruido que lo tienen que llevar al Señor. Ese es el sentido del eterno presente, estar atentos al paso del Señor, atentos, como el ciego de Jericó. ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? ¿Por qué tanto bulla? ¿Qué está sucediendo? Y todo el mundo, cállate, cállate. Pero el que atiende a las preguntas del ciego, ¿quién es? Jesús, que sí escucha al ciego. Ni siquiera sus propios discípulos atendieron al ciego. Les estorbaba, lo querían callar para que no molestara a su maestro. Cuando el maestro vino, fue a abrirle los ojos. Entonces, el sentido del eterno presente es definitivo en nuestro caminar, porque nosotros tenemos que concentrarnos en vivir este momento, porque ahí es donde está nuestra vida, este momento. ¿Se imagina una persona agonizando y pensando en la compañía que está dejando sin arreglar, y en la cuenta del teléfono, y en esto y lo otro? No se puede concentrar para prepararse para encontrarse con el Señor. Y yo he encontrado moribundos así en los hospitales, con preocupaciones terrenales todavía, están agonizando. Sí, eso es absurdo, absolutamente absurdo, y sucede. Por eso el diablo es un astuto en robarnos el presente. Lo más fácil del mundo es perder el presente.